Conocer a Carlos, que aparte es un gran tipo, muy simpático, muy buena gente, que la apasiona lana. Que viniera a platicarnos acerca de todo lo que significó la creación de este libro, cómo se va dando. Ya hace rato te platicaba fuera de bambalinas que yo te vi en el programa de Nino Canún en vivo. 91, sí. Cuando tú entras al estudio y les dices a los expertos que están, es más, ya ni me acuerdo quiénes eran los panelistas, ¿no te acuerdas? No, realmente no me acuerdo. Es que pasaron ya muchos años. He querido buscar ese video, pero no realmente ya no existe. O sea, terminé con una amistad maravillosa con Nino Canún, hasta que él falleció. Yo me acuerdo que los confrontaste, tú les dijiste, me acuerdo que llegaste y les dijiste, a ver, quiero que los especialistas que son tan buenos, no sé qué, digan de este caso que a mí me pasó y lo empiezas a platicar. Y me acuerdo que se hizo un silencio en el estudio. Sí, porque él era gente que realmente nunca les había tocado vivir algo. Era gente que, pues vamos a hacer un programa, vístelos, ponles traje y corbata y mételos, ¿no? Entonces, desde ahí hubo como que una rareza, ¿no? Porque mi forma de vestir siempre ha sido así, toda la vida. Yo llevo, si tengo que ir, por ejemplo, de traje a algún lado, no me desagrada, me puedo poner una corbata, me quito el saco y la camisa va a estar sin mangas. Entonces, pues como que de repente ahí empezó una controversia con el tipo, es que puedo hablar abierto, bueno, si ya sabes cómo es el niño, ¿para qué lo invitas, no? Pero fue una disputa con el pendejo este del Maussan. Decía, es que cómo le pueden creer a una persona que se viste así, le digo, es pendejo, güey, o sea, piensa con el cerebro. Y tú estás hablando de que hasta el vestirse es una cultura. Dije, yo no me voy a meter a bucear o a nadar o a hacer o a escalar en traje, o sea, ya depende de la situación. Entonces ahí empezó una desviación, un dimidirete, ¿no? Porque no es lo mismo ser un investigador, por ejemplo, en mi caso, que yo voy al lugar, investigo, me quedo a acampar, me quedo a dormir, saco historia, busco la historia, veo qué pasó, quién murió, qué sucedió, a recibir videos y ponerlos, vean esto, aquí está, y está impresionante, pues es una jalada esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que sí se hizo una de aguas, como dice, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi chava,
pues cuando la conocí, pues normalmente, pues, ¿qué haces? ¿La llevas a comer? ¿La llevas a una discoteca o antro? No sé cómo se diga ahorita. Y yo la llevé al cementerio, ¿no? Y la segunda semana que nos fuimos, en lugar de irnos igual a un antro, un concierto, el auditorio, terminamos en un exorcismo con el padre Chinchachón, en paz descanse, ¿no? Entonces sí, mi vida pues es rara, ¿no? Para mí no es rara, pero para mucha gente sí es rara, ¿no? Tú pues, estabas platicando que tú comenzaste en 1980 Sí. a ser investigador y que el suceso de Cañitas, ¿qué pasa? ¿En el 90? ¿Es como en el 90? No, yo empecé exactamente el 21 de julio de 1980, porque ese día era mi cumpleaños, compré mi primera moto, era una Carabela que la compré inclusive con un crédito Fonacot, y nos fuimos a rodar a la laguna de Tequesquitengo. Entonces, pues ahí nos comentaron la leyenda que abajo, que había un pueblo hundido, que en la noche bajaba la neblina, que se veía gente caminando, y que se oía la campana y cosas así. Entonces nos llegó la noche, y de repente la laguna y todo así con la neblina, pues era un ambiente pues raro, ¿no? Y empieza a oír la campana, ¿sabes qué? Sobre de ella, ¿no? Entonces luego empezamos a buscar quién nos alquilaba equipo de buceos, la lancha, y nos metimos a bucear hasta encontrar la iglesia y ver dónde estaba el cementerio, que hay un cementerio abajo. Allá está una pequeña pirámide que es del otro lado de la laguna, y la primera boya que se puso amarrada a esa iglesia yo la puse. Entonces fue para mí tan excitante, tan increíble, pues que me seguí, hasta que en 1982, pues lo vives ya en carne propia. Ya el fenómeno ya no lo estás investigando, el fenómeno te está agarrando. Entonces cuando te toca ver cosas, ver movimientos de objetos, ver un monje franciscano, después supe que era un monje franciscano, ver cómo entraba en las recámaras, cómo se movía, la actitud tan agresiva. Entonces ahí fue cuando me voy dando cuenta que era algo que estaba sobrepasando mi capacidad en ese momento. Y sabía que necesitaba gente que fuera y que me ayudara, ¿no? A ver qué estaba pasando acá. Entonces fue cuando yo decido ir al programa y decirle, bueno, si realmente son investigadores, tengo un caso, ¿no? Y obviamente pues nadie se atrevió a ir, obviamente nadie. Fueron 2 personas y salieron por patas, ¿no? Uno porque estaba parado en la puerta de la recámara y de repente volteó y estábamos todos en la sala y dice, es que aquí no hay nada, y se cuenta que algo lo agarró de la espalda y lo jala. Y fue muy impresionante para todos y pues olvídate, el tipo salió pero despavorido. Hasta que llega un momento que te encuentras en medio del patio y ves que todos se van, ¿no? Entonces ahí ya donde, pues ya se me hizo un reto muy personal, ¿no? Cañitas, pues fue también algo muy curioso, porque yo, por ejemplo, sí, obviamente lo escribí yo, pero yo no lo escribí para publicarlo, yo lo escribí como una terapia, después de que falleció Sophie, que era mi esposa, la madre de mis hijos. Entonces yo lo escribí como una terapia, yo tengo mucho esa costumbre de escribir. Y pasó el tiempo y se quedó ahí guardado en la computadora, de esas computadoras de los casetitos, ¿no? De aquellos años. Llegó una amiga y me dice, oye, voy a hacer una cotización, le voy a vender un carro al ingeniero Galloso, que era en ese momento el director de Editorial Planeta. Pero yo no sabía que al sacar su cotización se iba a llevar el libro. Y ella llegó y entregó la cotización y en esa cotización iba el libro. Y un día que venía yo de X lado, recibo la llamada de Editorial Planeta y me dice, oye, pues tenemos aquí, queremos platicar contigo, ¿no? Pues sobre de qué o qué. Y fui a Editorial Planeta, en ese momento estaba exactamente enfrente de lo que era el patio hundido. Subí a la editorial y salió el ingeniero, me recibió entonces muy bien. Queremos publicar tu libro. ¿Cuál libro?
es que vino tu amiga Alejandra, así, 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 nos trajo esta cotización, en este libro sabemos que, que es tuyo, porque si no lo hizo saber esta chava, y lo que queremos es publicarlo. Pues obviamente en ese momento las situaciones económicas eran difíciles, por lo que había pasado de la muerte de mi esposa, emocionalmente, bueno, entonces ya sabes todo el rollo. Y de ahí dije, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? 100 pesos, puta, prestas, güey. Por lo menos ya tenemos para la semana de comida, ¿no? Pero yo pensé que era darle la autorización para que empezaran a trabajar en el libro. El libro ya estaba hecho, ya tenía portada. Esa fue mi primera sorpresa, ¿no? Entonces dije, bueno, yo no sé a quién le puede interesar esto, pero pues va. Hicieron un tiraje primero de 100 copias, después de 1000 copias, después de 5000, 100 copias, después 1000, después 5000 y empezaron tirajes de 100,000. Y de repente me voy dando cuenta que estaba en las primarias, en las secundarias, en las universidades, que se había convertido en un fenómeno, pero hubo algo ahí también curioso, porque cuando llegó la correctora de estilo, me dijo, mira, me gustó mucho tu forma de escribir. Bueno, yo no estudio filosofía y letras, ¿no? Que ahí es otra anécdota que ahorita te voy a platicar. Entonces, me dice, dejé yo el pensamiento que tiene el libro, lo dejé tal cual. Pues, ¿cuál pensamiento, no? Pues sí, el que tiene cada palabra del libro. Y entonces me doy cuenta que, por ejemplo, el primer capítulo dice te, o sea, te es la primera palabra. Me voy al segundo, me voy al tercero y se hace una frase que dice, te seguiré al más allá, donde quiera que estés te amaré por siempre. Y sí fue muy impactante, ¿no? Porque yo lo escribí, pero cuándo lo escribí o cómo lo escribí, no sé. Y de ahí salió todo este rollo, ¿no? Entonces hubo, y lo entiendo, se fue convirtiendo en un suceso, pues en un fenómeno, ¿no? Impresionante. Ya en el 93, bueno, pues ya pasó otra historia cuando ya me descubrió esta Cristina Saralegui cuando estaba haciendo unas investigaciones en la famosa casa de la tía Toña en Chapultepec. Y pasa una limusina y se baja y dice, oye, yo veo aquí un monje de espalda y dice cazafantasma. Pues, ¿qué haces, cabrón? Pues busco muertos, güey. Ah, cabrón. Y se fue a la limusina y baja una señora guapísima, me dice, tengo que estar en mi programa, cabrón. Te doy tu tarjeta Cristina Saralegui. A los 8 días ya estaba en Miami y yo iba a hacer un programa, me quedé casi 5 años, cabrón, en Miami. Entonces hice muchas investigaciones en México, pues en México he recorrido mucho, pero Cañita sigue, o sea, es lo más increíble. Llega gente, tú llegas a Cañita, puedes empezar a tomar fotos y lo vas a retratar. O sea, es impresionante la cantidad de fenómenos que se dan dentro de la casa, es muy impresionante. Entonces ya llegó un momento en que lo que se aparece ahí en Cañitas ya no sabes si es enemigo o amigo, cabrón. Pero pues si yo ya lo veo, le digo, gracias, carnal, ¿no? O sea, básicamente me cambió la vida, ¿no? En todo sentido, ¿no? Oye, tú, un día yo estaba platicando con alguien que hablaba de esto de los fenómenos paranormales y él me decía que las casas son como que más bien que los espíritus son como casas. O sea, que si tú abres una ventana, por ahí es donde pueden entrar. Al momento de que tú en 1980 fuiste a empezar a meterte en esto, ¿crees que de alguna manera tú abriste como alguna entrada a este tipo de fenómenos? Total, Sí, o sea, totalmente, mira, el hecho de que la ciencia no puede explicar un fenómeno no quiere decir que no exista. El hecho de que tú no conozcas un lugar no quiere decir que no haya gente ahí. He comprendido y basándome en teorías de Einstein sobre la ley de la relatividad. Este te dice que la velocidad de la luz corre 300,000 kilómetros por segundo en línea recta y en zigzag hacia atrás te vas al pasado. Te habla de diferentes dimensiones. Entiendo que estamos en una dimensión que se conoce tiempo y espacio. Estamos regidos por una hora, por un minuto, por un segundo y por una cierta condición atmosférica. Cuando tú llegas a fallecer,
pues mueres a una hora, un minuto, un segundo y ya se te condición atmosférica. Y cuando la muerte es muy dramática, caso Valentín Elizalde, caso por ejemplo, Capaz de la Sierra, caso Michael Jackson, caso John Lennon, en fin, entonces, pues, ¿qué he investigado? Qué loco, ¿no? O sea, cuando te sientas a hablar con alguien, te dice, no, yo conocí a John Lennon de muerto, ¿no? Dice, ah, cabrón. Y si era John Lennon, bueno, nunca me hizo así, ¿no? O sea, pero sí está raro. Entonces, cuando tú vas a un lugar y haces la conjugación tiempo-espacio, en la hora, minuto, segundo y condición atmosférica en que esa persona falleció, y en una forma dramática se queda atrapado el fenómeno. Entonces, cuando tú lo puedes ver, por eso Cristina me puso cazafantasma, porque hay que estar cazando el fenómeno. No como que lo atrapas, sino que cazas el momento en que lo... Mira, al principio era preocupante el decir, ay, está viviendo con un fenómeno, hay que ayudarla, ¿no? Y después te das cuenta que estaba muy equivocado, que al que hay que ayudar es a ese ser. Porque ese ser tuvo nombre, tuvo familia, tuvo hijos, tuvo a lo mejor una esposa. Y cuando falleció de una forma dramática, la preocupación hizo que se quedara ahí en ese momento, en ese tiempo-espacio. Ahora hay que enseñarle y hay que hacerle entender que ya falleció, para que se pueda ir. Y me ha tocado inclusive en una ocasión en el cementerio de La Noria, de repente íbamos a buscar una novia que se aparecía ahí, y de repente me dice, no, Trejo, hay una niña ahí, y la vieron mis investigadores. Entonces cuando voy, de repente la veo jugando, o sea, yo viví en ese cementerio 6 meses con tienda de campaña, día y noche, hasta que hice que el fenómeno se me acercara lo más que pudo. Ya sabía la tumba, inmediatamente saqué los papeles, fui a buscar a los padres, se habían matado en la curva de la Pera de Cuernavaca. Hice que la mamá fuera a reconocer a su hija muerta. Pues estaba como en calidad desconocida, ¿no? Sí, o sea, no. Ella salía de la tumba y empezaba a jugar ahí. Y de repente se volvió a meter. Entonces, para mí era importante que la mamá fuera al cementerio al momento que saliera. Primero, es la tumba de su hija, sí, espéreme aquí, quédese aquí. Y en ese momento vio cómo salió la niña. Y pues se puso muy nerviosa y empezó a decir que sí es mi hija, ¿no? Y todo está grabado. O sea, todo está grabado. Entonces, ya cuando le dice que ya murió, que se tiene que ir, el fenómeno simplemente se desapareció y ya jamás se volvió a ver. ¿Encontró paz de alguna manera? ¿No? Pues digo, no sé si existe un cielo, un infierno, no pertenezco yo a ninguna religión, ¿no? Soy católico por nombre porque, bueno, el Carlos aparece ahí en el calendario, pero no pertenezco a ninguna religión. No sé si hay un cielo o un infierno. Tú me preguntas si creo en Dios, pues te digo, lo veo todos los días, pues, desde que estoy aquí, desde que conozco nueva gente, desde que nos topamos en aquel lugar viendo el fútbol americano, algo que nos gusta mucho. Pues claro que creo en Dios, mi brother, puta, me ha salvado de todas. En la moto tengo desde 80 hasta la fecha, andando en la moto. Y de carros no me preguntes, no te conozco ninguno, ni sé qué marcas existan. Pregúntame de motos y te hablo de lo que quieras. Pero sé que hay algo, sé que hay un ser. Y me tocó en alguna ocasión ver pues, podríamos llamarle milagro, no sé. Fui a Colombia, me mandó a llamar a RCN, se estaba apareciendo una niña en un pueblo que se llama Cúcuta. Fui al lugar, lo estábamos viendo y todo, pero pues, yo cuando vi los videos dije, esto no es bueno, ya por la experiencia y los años que tengo. Dije, esto es un reflejo de un foco del parque que se ha de haber fundido. Y efectivamente fuimos a la compañía, lo que se llama compañía de luz, se había fundido un foco, alguien estaba grabando a su hija y ese flashazo hizo que se hiciera ese efecto. Pero después me mandaron a otro pueblo que se llamaba Destrepo a ver un estigmatizado, un tipo que le sangraba las manos y todo esto. Yo dije, me voy a topar casi como payaso con las bolsitas de sangre y todo. O sea, soy muy escéptico, eso es lo que la gente se sorprende. Porque si yo creyera en todo, pues yo ya para qué investigo, pues ya creo en todo, ¿no?
Entonces cuando yo llegué a ese pueblo, resulta que el tipo ya había fallecido, pero lo que me sacó mucho de onda fue que lo había mandado Juan Pablo II, había mandado un cardenal a ese pueblo a cuidar a este ser. ¿Cómo? O sea, ¿cómo en un pueblo que yo les llamo pueblos de primera, porque metes segunda y te sales del pueblo, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Ese tipo de cosas. Y después cuando fui a su tumba, después de ver todos los milagros documentados que tenía y que habían sido puestos al Vaticano, una noche ya eran como las 11 de la noche, fui a hacer las grabaciones a la tumba y todo, y en eso le dije a la gente, le dije, ¿sabes qué onda? Váyanse ya, vámonos ya para Bogotá, y yo me voy en la moto, me gusta mucho manejar de noche. Entonces, de repente me subo a la moto y veo que no se prendió nada. Pues, ¿ahora qué le pasó? La batería. Entonces, me agacho para ver si los cables estaban bien. Y me llega un olor a rosas impresionante. Lógico, no había rosas. Pero al voltear me tocó ver cómo salía algo de esa tumba a su lado e hizo un Cristo. Y yo lo vi. O sea, hay muchas cosas que me han tocado ver, que me han tocado experimentar. Otras, pues todavía falta mucho que escribir. Por ejemplo, todo el mundo querían que siguiera escribiendo más cosas en Cañitas, ¿no? Justo eso te iba a preguntar, porque la presión del Planeta había sido durísima después de ver la venta de Sí. libros. No, juntaron, es la anécdota, juntaron a muchos escritores para decirle cómo es posible que este chamaco, porque ese tiempo créanme que estaba machado, estaba machado. Entonces, pues cómo es posible que este cabrón que no estudia filosofía, letras ni nada, tenga un éxito tan grande y ustedes que son estudiados no puedan hacer algo parecido, ¿no? En ese tiempo me manda Editorial Planeta a un programa con César Costa y estaba un tipo ahí y dice, no, a mí me da mucha pena, mucha vergüenza que la gente compre libros de Carlos Trejo, ¿no? Entonces la anécdota que te iba a decir, entonces yo volteé y le dije, bueno, pero efectivamente, o sea, yo no soy un escritor, yo tengo ahorita un libro, ¿no? Tú si eres un escritor tienes 10 libros, pero yo que no soy escritor, mi libro ha vendido miles. Y tú que si eres escritor, creo que no has llegado ni a 1000, cabrón. Digo, qué bueno que no soy un pinche escritor mediocre como tú, cabrón, porque me moriría de hambre, ¿no? Entonces, eso fue una cosa, pues muy impresionante. Y el más sorprendido de todo, créeme lo que he sido yo, de ver que ahora van camiones de gente que compran el pase para ir a Teotihuacán al ver el Ángel de la Independencia y a Cañitas. Y tú ves las fotos y dices, es que es extraordinario la gente que hace todo esto, ¿no? Pero también tiene un punto positivo, porque gran parte del libro ha sido, por ejemplo, cada diciembre yo hago una cena de Navidad para niños de la calle. En el 5 de enero compramos juguetes y vamos a la calle a regalarlos a los hospitales. Y estoy constantemente sobre eso, ¿no? Eso quería, fíjate que ahorita que estabas diciendo que la vestimenta es cultural, la convivencia con la muerte para el mexicano también es el Día de Muertos, era eso, ¿no? El día que regresaban. Hace ratito decías que pensabas que a nadie le iba a interesar eso, pero somos una cultura a la que le interesa mucho este contacto. Somos una cultura extraordinariamente y dentro de la valentía muy cobarde. Te voy a explicar el motivo. Todo el mundo festejamos la muerte. Y ponemos el altar y todo, ¿no? Y todo el mundo dice, amigo, el día que quiera ya que me muera, me vale madre, ¿no? Lo puedes decir a cualquier, oye, te sentís, que voy a creer en esas estupidez, pero son los primeros que rezan cuando tienen una bronca. Y la gente cuando sabe que ya se acabó el final, que tu vida fue un chispazo, ayer tenías 10, yo cambio tu vida, y sabes que termina tu vida dentro de poco, es cuando estás aterrado porque sabes que vas atrás, tienes que irte. Y es ahí donde mucha gente entra el rollo de que no están acostumbrados a la muerte. Entonces no hay esa cultura de muerte. Inclusive hay gente que lleva el luto de tan arraigado que
que de ahí ya no salen, les cuesta trabajo el salir. Hasta que vas descubriendo que para que puedas brincar ese dolor tan grande que es perder un ser querido, pues entra obviamente por la negación. ¿Por qué se murió? ¿Por qué se fue? Y después tratar de trabajar la negación para entrar a la aceptación, y de la aceptación entrar a la resignación. Pero no se van del todo, no se van. O sea, yo te puedo asegurar que aquí en este auditorio más de uno ha estado en algún lugar, se siente nervioso, habla a su casa y le dice: qué bueno que hablaste, cabrón, fíjate que hay una bronca. De alguna forma te avisan. Una madre que deja a sus hijos pequeños no puede morir en paz. Entonces, la gente no está tan acostumbrada a eso. Si el terror es un negociazo, o sea, la realidad es que es mucho negocio. Puedes meter una película de terror y exorcista, y puedes meter una película de amor, y las cantidades de gente que van a ir a ver el terror es enorme, ¿no? Pero en estos años de investigación, ahorita hablabas de que tú llegas de forma escéptica, lo dices muy bien. ¿Te ha tocado ver tanto investigadores que lo veas que todo es hechizo, como que también veas unos que digan, te sorprendan así de que su nivel de lo que... Sí, claro. Mira, yo lo dije, ahora que ya cualquier cabrón que lleve una cámara ya se siente investigador, tiene su derecho, a fin de cuentas. Cada quien puede ejercer la actividad que quiera mientras no sea ilícita. Sin embargo, hay investigadores yo he ayudado, que he investigado con ellos. Por ejemplo, JJ Benítez. Él, cuando venía a México, se quedaba en mi casa por todo lo que veía y lo que pasaba. Cuando escribió Caballo de Troya fue basado en las teorías de Einstein, el viaje a través del tiempo. El buscar, por ejemplo, esos viajeros del tiempo, ¿no? De dónde salió, por ejemplo, cuando están los hombres de terracota enterrados con el emperador Xin, que es de donde viene el nombre China, y destapan la tumba que tenían no sé cuántos miles de años guardada, y sacan todo y empiezan a hacer un inventario y descubren que hay un anillo de reloj que dice hecho en Suiza. ¿Cómo? Vámonos al mismo Jesucristo. Jesucristo sabía la hora, minuto y segundo en donde le dijo a Lázaro: párate y anda, porque sabía que él iba a llegar en ese momento a algo que conocemos que se llama catalepsia. Y Jesucristo existió, porque el estudio que estudia el pasado es la misma arqueología. Y está comprobado que Jesucristo existió. Y las palabras están claras. Y cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién le estaba hablando? Yo estoy convencido de los viajeros a través del tiempo. Eso quiere decir que efectivamente existen dimensiones paralelas a las nuestras. Einstein lo sabía. Y de hecho, cuando entraron al laboratorio de Einstein a destruirlo, a agarrarlo porque era judío, destruyen una máquina y le entregan unos papeles a Hitler donde decían: lo logré, pude viajar al futuro. En Estados Unidos se llevó a los grandes sabios, a los grandes científicos del nazismo, y crean una empresa para poder lograr nuevamente el viajar a través del tiempo. Y tú conoces su empresa, se llama la NASA. Quítale la última y ponle una ahí, ¿qué dice? Nazi. Porque eran los nazis los que estaban ahí trabajando. Entonces, hay muchas cosas que nosotros vemos muy superficiales, pero ya cuando te clavas de lleno, ya cuando vas al lugar, es cuando empiezas a vivir la sensación. Cruzar el triángulo de las Bermudas, saber por qué se pierden los barcos. Sí, todo el mundo decía: es que no vas a regresar, me vale madre, güey, pero ya no me lo platicas, o sea, voy a estar ahí. Entonces, he gastado mucho dinero en hacer investigaciones, porque te digo una cosa, cumplí 60 años el julio del año pasado, y lo primero que le dije a mi mujer: yo me quiero ir a todos Estados Unidos a rodar. Y ese día que cumplió los 60 años, le dije: me quiero ir toda la noche rodando. Y ahí veníamos en la moto, iba saliendo el sol, y así como Forrest Gump, así veías la carretera y iba saliendo así el sol. Y tomé una decisión: no pienso ser el más rico del cementerio. No van a ser mi familia los que se peleen por los terrenos del abuelo.
lo que he ganado, lo que he hecho, me lo chingo aquí. Y ahora voy para la ruta de la muerte. Todos los campos de concentración nazi hasta llegar a la playa de Normandía. Y voy a estar 24 horas adentro de los hornos de Hitler, donde murieron más de 6 millones de seres humanos. Quiero saber la Biblia, qué tanto voy a encontrar de aquel lado. Claro que quiero buscar a Ana Frank. Esas son los retos que quiero hacer, esto que se presenta. ¿Qué es lo que te falta por escribir? ¿Qué te gustaría escribir? Ya no tengo yo el derecho a escribir, ese derecho ya lo tiene mi mujer. El año pasado le cedí todos los derechos de la historia de mi vida y todo eso a ella. De hecho, voy a empezar ya a escribir pues todo lo que he vivido personal y que bueno, ya lo sabe. Para platicar de mí, pues yo creo que es mejor. Yo te puedo hablar de lo que yo he vivido, pero no te puedo hablar cómo es vivir conmigo, porque yo estoy acostumbrado. Me quiero un chingo, me quiero un chingo. Entonces, por ejemplo, en este caso, Mary, pues es la más adecuada para platicar de mí, de lo que ha vivido y de lo que ha experimentado. Por ejemplo, en el caso de Mary, una vez estábamos en Cañitas y de repente está, pues como cualquier ama de casa, limpiando la recámara, y de repente de reojo ve parado como un niño de época, y a la hora de voltear ve que el niño viene corriendo y le agarra la pierna. Esa energía le reventó la vesícula y se fue directo al hospital. Entonces ella pues, le ha tocado vivir cosas que son muy, muy impresionantes, ¿no? Por ejemplo, meter un exorcismo, ¿no? Con el padre, pues sí está cañón, ¿no? ¿Esa Cañita sigue siendo tuyo? ¿Sigue estando ahí? ¿Qué pasó con Cañitas? Cañitas es la casa, sigue ahí. Fue tan cabrón el libro que se tragó el nombre de la calle. Ya no preguntan por la calle, preguntan por la casa de Cañitas, todo el mundo. Está ahí, estoy preparando ya mi museo. Tengo muchas cosas ahí que he venido recopilando a través del tiempo. Tengo inclusive una muñeca que está amarrada con la sotana de un sacerdote. Y él igual, cada mes van y la bendicen. Y mi mujer pues, le agarró mucho cariño a esa muñeca y duerme con ella. Tengo un duende que me lo dieron porque dicen que camina. Tengo una mandrágora. Bueno, he encontrado una cantidad, simplemente encontrar un diente de megalodón. Y aquí ya te lo traigo como un amuleto de buena suerte, ¿no? Entonces, Cañitas ahorita creo que debe de cumplir su objetivo, ya convertirse en un museo, algo cultural también. He querido, ya estoy viendo poner ahí algo para que los chavos puedan ir a estudiar, puedan tomarlo como algo que les ayude a compartir cosas, como pláticas, bueno, todo esto que ha sido un manifiesto raro, ¿no? En el sentido de el doctor, el amigo, el maestro, el cazafantasmas, que no mames, güey, como que el cazafantasmas, ¿no? Entonces, es raro, ¿no? ¿Nunca diste como tours algo así por ahí? Sí, por ejemplo, va a haber un tour, pero yo no lo manejo una empresa que se llama Wikipedia. Entonces hablan con esta chava, ahí piden el tour y ella los lleva a la casa nada más una vez al año. Y este año, los que vayan a querer ir sería, creo que el viernes, creo que este viernes o el sábado. ¿Vamos? Ahí está. Y bueno, pues como te vuelvo a repetir, o sea, ha sido una vida emocionante, rara. Está siempre al filo pues de todas las emociones, ¿no? Bien, para que yo acabe y pues le demos paso a los compañeros que puedan preguntarte, ¿qué libros nos recomendarías que pudieran ayudarnos a entender el fenómeno que tú has dedicado toda una vida a tratar? Mira, no, yo no podría recomendarte un libro porque realmente, y te va a parecer increíble y te voy a dar la explicación, porque yo no leo. Soy un historiador nato y me encanta todo lo que es la cultura e historia. Está Cañitas, ha escrito más de 10 libros, la gente no lo sabe.
he escrito más de 10 libros, todos bestsellers, pero el más famoso Cañitas. Si yo tengo miedo de leer otro libro porque no me quiero enviciar de otro escritor y entonces vaya yo a perder mi estilo de escribir. Pero si tú me dices otro que pudiera ser, pues obviamente sería JJ Benítez con Los Caballos de Troya, ¿no? Los Misterios de la Virgen de Guadalupe también, por ejemplo, ¿no? Cuando nos tocó descubrir cómo en el iris del ojo, yo estaba muy chico, pues ahí se ven las personas ahí metidas, cómo la constelación corresponde efectivamente a la época de que se aparece la Virgen de Guadalupe. Pero también hay que entender que tocar los puntos de fe es difícil porque por ejemplo, el que da testimonio fue Juan de Zumárraga, ¿no? Y tú vas a la historia de México y te das cuenta que ese cabrón era el inquisidor de aquí en México. Entonces, la Inquisición es una parte muy oscura de la iglesia que prefieren que la gente se les olvide, ¿no? Y en todos lados están los sinónimos de tortura, los objetos de tortura de la Santa Inquisición. La cruz era un objeto de tortura de la Santa Inquisición. Y entonces yo creo que JJ Benítez es una muy buena opción. Porque lo que van a encontrar en mis libros pues son historias, investigaciones, lo que he vivido. Y lo que me ha comentado la gente es que cuando leen Cañitas o cualquiera de mis libros, es como estar platicando conmigo. Y viven y sufren. Y hay una serie de cosas y de historias que que me ha comentado, que cuando leen en el caso de Cañitas, que empiezan a suceder cosas en sus casas, ¿no? Como si ¿A qué crees que se debe eso? Porque sí me han platicado mucho eso. ¿A qué se debe eso? Pues la mente es muy poderosa. También hay que entender que la mente es complicada, es poderosa. Yo te puedo poner una, seguramente ya lo han de haber escuchado ustedes ahí por internet, en donde dice, quiero comprar una bicicleta, y el otro dice, y puedes escuchar bicicleta, puedes escuchar otra palabra, siendo el mismo audio. Entonces, el cerebro es muy poderoso. He entendido también que cuando varias personas se juntan para decir aquí hay algo, puede haber esa esencia y esa potencia cerebral que puede hacer que se proyecte algo. Que puedas comunicarte con los muertos, sí, sí lo puedes hacer a través de tus sueños, donde no hay paredes, puedes romper la barrera de la luz a través de los sueños y puedes viajar al futuro inclusive. ¿Cuántas veces no les ha pasado que despierta mano a un lado y dice, puta, esto yo ya lo había vivido? Obviamente viajaste, claro que viajaste. Sí, es una palabra francesa que quiere decir lo viví. Entonces, claro que hay muchas cosas, hay muchas historias que están ahí, no sé qué por ellas, pero investigando, que no se quede la gente con la idea. Entonces, yo creo que esos libros son los más recomendables. Y ahora Cañitas poco a poco se va convirtiendo en algo raro, ¿no? Porque, por ejemplo, ya no lo vas a ver en librerías, ahora lo compras por acá o lo compras por acá, y entonces como que se hizo todo más misterioso, ¿no? Sale inmediatamente, se agotó. ¿Cuál es la investigación, aparte de esta que nos estás platicando de lo que te faltaría hacer? Lo más aterrador que he vivido, lo más cabrón, estar casado. Sí, no. Está cabrón. No, yo creo que muchas cosas, o sea, hay de todo, ¿no? La verdad hay muchas emociones. ¿Qué te faltaría hacer algún misterio que te gustaría, aparte de este que estás hablando de que te vas a ir al viaje? Híjole, pues es que he venido cumpliendo todos los sueños. Cuando no eres una persona normal, sino realmente eres un gran soñador y decides hacer tus sueños realidad, pues cuando te das cuenta que estás vivo. Grandes soñadores, Walt Disney, así de fácil, ¿no? Él soñó un día con tener un parque de diversiones, algo grande, y ve lo que hizo. Un Michael Jackson, por ejemplo, de los grandes soñadores. Yo un día soñé, y se lo dije a mi mamá hace muchos años, porque mi historia familiar también tiene historia. Poca gente sabe que yo soy sobrino de Marco Antonio Campos de Viruta, el compañero de Capulina. La gente, porque no lo sabe, no sabe que soy sobrino de Ana Berta Lepe, una cuarta mesa mexicana, ¿no?
Y bueno, hay mucha historia ahí. Ellos ya todos estos fallecieron, pues obviamente me corresponde a mí seguir lo mío, mi sueño, mi historia. No sé si lo logré o no lo logré, pero sí di mucha batalla en esta vida. Qué padre para finalizar con eso. Un aplauso, señoras y señores. Amigos. ¿Alguien que tenga una pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Fernando. Una pregunta, Carlos. ¿Consideras desde tus inicios, cuando comenzaste a investigar o a padecer el fenómeno paranormal, consideras desde esa ocasión hasta ahora que ha aumentado o has sido más susceptible? Me refiero de manera sensorial Sí, a este tipo de situaciones. totalmente. Es como un deporte. Lo vas practicando y lo vas dominando. Y efectivamente ya antes usaba mucho equipo, ahora yo llego a un lugar y te capto inmediatamente cuando hay un fenómeno. Por ejemplo, tuve el caso de Café Tacuba, que está aquí en el centro histórico. Tú lees su libro y te habla de la monja que se aparece en el Café Tacuba. Y fui hace unos días porque fui el padrino de la película de los Cazafantasmas, que se estrenó en el cine. Y fui en la noche a ese café y le digo a mi gente y con el gerente, fotografía de aquel lado. Entonces empezaron a fotografiar. Y cuando ven la fotografía resulta que habían captado ellos a la monja, con sus cámaras. Entonces sí, definitivamente me hice muy susceptible, que tampoco es agradable. Porque muchas veces yo estoy dormido, siento que hay algo, abro los ojos y de repente tengo una presencia parada en mi cama. Y le digo a mi mujer, mira lo que está aquí, y mi mujer con la sábana tapada. Y ya al otro día le digo, alguien murió, alguien vino a decirme que acaba de morir. Y al otro día me entero de que el vecino que vivía con nadie había fallecido. De alguna forma me buscó para que yo le avisara a su familia. Y como esas, olvídate, te puedo platicar todo un historial de cosas. Tuve el caso en Orizaba, Veracruz. Llegué y de repente tengo un amigo de mi funeraria y llegó un señor a preguntarme que si podía ir a ver a su hijo. Pues claro, si es que mi hijo ya murió, me lo secuestraron y me lo mataron. ¿Dónde está su hijo? Aquí en el cementerio. Y fui con él y llegué y le dije al señor, imagínate, o sea, muere tu pareja, eres viudo, o mueren tus padres, eres huérfano, pero ¿qué palabra hay cuando mueren tus hijos? No la hay, no existe. Y le dije así, como decirte, déjame tomar agua. Le dije, ¿quiere hablar con su hijo? Como que si quiero, sí. ¿Quiere saber? ¿Quiere hablar con él? Sí. Yo me estoy en tal lado, vaya a tal hora. Llegó él y llevó una persona, una amiga de su hijo, que yo no conocía. Estaba inclusive, llevó al Ministerio Público. Le hice una hipnosis a su amiga y le empecé a llevar y lo ubiqué en una Navidad que estaba con el hijo. Fue tan fuerte esa situación que empezó la chava a hablar como si fuera él el chamaco, diciéndole al papá, perdóname, yo quería decirte que era gay y no podía. ¿Quién te mató? Mi expareja. Me secuestraron, me llevaron a tal lado, en la camioneta, con placas tal y fue tal. Estando ahí los padres. Termino la hipnosis, me regreso. A los 8 días, mami y papá. Gracias, los culpables están en la cárcel. Y como esto te puedo platicar, muchos. Me hice muy susceptible. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo es que conoció al padre Chinchachuma? Uf, es una historia. Lo que pasa es que yo fui niño de la calle cuando fallecieron mis padres. Yo vivía en la calle.
y fui hijo del padre. Las primeras regalías que se hicieron del libro se las regalé yo al padre. Con eso compró una casa muy grande junto a la alberca olímpica para niños y niñas y todo. Y después me invitó para entregar un reconocimiento ahí y me dijo el padre, yo entendí por qué me diste tanta donación, cara. Digo, es que a lo mejor usted no se acuerda de mí, padre, pero yo fui su hijo. Por eso lo conocí. Gracias. ¿Quién dijo yo? Hola, ¿cuál fue el fantasma que más te impactó, que más te hizo llorar o que más te marcó? Cañitas. Fue el primero que vi básicamente corpóreo. Los habías visto, los oyes o lo que tú quieras, pero ya verlo físicamente, ya saber que está ahí, que no estás jugando con imaginación, sino que sí hay algo ahí. Y de repente te vas a la historia y te das cuenta que abajo de la casa está el cementerio de los monjes franciscanos de Tacuba. Entonces digas, bueno, yo acabo de ver un monje. Abajo de la casa están los restos. Pues, no puedes estar pendejo, o sea, algo está pasando, obviamente, ¿no? Y ya ver la corporación, ver la manifestación, fue lo mismo, es como el luto. Primero fue terrorífico, después fue emocionante y ahora es excitante. Yo, por ejemplo, puedo entrar a ver la posesión y está una persona poseída gritando y todo, y yo me le acerco y digo, wow, qué padre, ¿no? Dame el nombre, cabrón, para buscarte la Biblia y saber si realmente eres, ¿no? Y me tocó con el padre Chincha Choma. Bueno, por eso conocí al padre y con él me pegué mucho en muchas cosas, ¿no? Pero ver cómo se mueven objetos y todo eso, o sea, la energía que tienen, la fuerza que tienen, pues obviamente me encanta, ¿no? O sea, me volví muy adicto a ese tipo de cosas, ¿no? Buenas tardes. Yo fui una de las primeras de las que yo sufrí en la primaria, estaba yo muy chiquita realmente, entonces a mí me gustaría saber dos cosas. La primera es, ¿cuándo se dio usted cuenta que tenía como un don para sentir ese tipo de fenómenos? Y la segunda es, si usted en algún momento ha considerado, no sé, algún tipo de protección para su hogar o demás, digo, a lo mejor para usted no sería importante, pero a lo mejor para su familia, o considera que esos objetos tampoco sirven, no lo sé, es como una duda. Pues ya es el carácter, ya vivimos con esto. Lo que sí marqué fueron reglas. Cuando yo llego a la casa, está prohibido hablar de fantasmas, de mi trabajo, de cosas así. Otra regla que hay es que si yo llego a hacer una reunión, la gente que llega a ir a esa reunión tiene prohibidísimo tomarme fotos, hablar de fantasmas o platicarme de historias. Porque me gusta conocer a la gente. Hay gente que tiene historia muy interesante y se me hace la majadería que yo esté en atención de alguien y llegue alguien, oye, ¿me dejas tomar una foto? Y yo, espérame tantito, o sea, creo que todos merecemos un respeto en ese sentido. Entonces, más bien lo manejo por reglas, ¿no? Hola, Carlos, buenas tardes. Yo soy veracruzano, soy de un lugar muy cercano a Perote, Veracruz. Ahí hay un ex psiquiátrico muy famoso, está abandonado y hay miles de historias. Y personas, pues si no directamente cercanas, pero sí muy de cerca, tuvieron experiencias, o sea, hasta gente muerta, ¿no? Que lo que vivió se volvió loco, se fueron de sí y murieron, ¿no? No sé si tú conozcas, pues supongo que sí, el tema y qué pasa Sí. ahí, o qué hay ahí, o qué onda. Pues es que mira, no nada más está ahí en Perote, también está, por ejemplo, la casa que se supone que se regalaba en Orizaba, Veracruz, San Juan de Ulúa, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un pueblito ahí también cerca, en Paso del Toro, que es donde todos los viernes se hacen exorcismos, que es de la Iglesia Católica, que los sacan de los psiquiátricos cuando ya se dan cuenta que ya no hay forma,
y que saben que están poseídos, la mayoría caen al psiquiátrico Fray Bernardino, que ahí, bueno, muchos, ojalá no lo conozcan porque estaríamos mal, ¿no? Pero sí, no, Veracruz está lleno de historias de brujos, bueno, Catemaco, muchas cosas. Pero sí conozco todas esas partes. ¿Pero sí has ido? ¿Al que te digo? No, a ese no he ido. No, a ese no he ido. Pero seguramente cuando te vuelva a ver te voy a decir, estuve ahí. Normalmente hoy llego a acampar y me quedo ahí. Hola, buenas tardes. Aquí todos los que, bueno, llevamos varios años, pues todos hemos tenido como alguna experiencia, ¿no? En algún piso, hemos visto cosas. Entonces, bueno, me han contado incluso que este edificio en algún momento se quemó. Entonces la pregunta, yo sé que a lo mejor pasaría como si a un actor le dices, a ver, llora, ¿no? No es la intención, simplemente es como al decir que percibes o que eres susceptible, la pregunta es, ¿sentiste algún tipo de vibra ahorita? Normalmente lo que dices tú es que se ve a un niño jugando en cierto piso, ¿no? Seguramente es a lo que te refieres. No, bueno, ha habido muchas versiones, o sea, historias de que escuchan algún lamento, me han dicho que han visto un catrín, me han dicho que han visto, hay oficinas que tienen como tipo ventana, que han visto a alguien asomado, Sí. les han tirado hojas. Es que simplemente, por ejemplo, esto es un edificio, pero tiene historia. Y también fue uno de los edificios que fue dañado en el terremoto de 1985. Entonces hubo mucha gente que murió. Y estás hablando de insurgentes, estás hablando del centro histórico. Entonces, obviamente, vas a encontrar una infinidad y cantidad de leyendas. Cuando yo llego aquí, sí siento el lugar cargado de energía, se siente, pues la luz, pero se siente oscuro, se siente cierta tristeza. Y es cuando percibo que hay algo que no se ha podido ir. Entonces, y de ahí pues hay que irnos a la historia, qué había antes en este lugar, qué sucedió, qué pasó. Y ahí ya los empiezas a pescar, a agarrar y haces todo el dirigote de la investigación. Muchas gracias. ¿Las últimas dos? Sí, tú ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Yo quisiera retomar un poco la pregunta de la compañera, la primera de sus dos preguntas. ¿A qué edad tú descubres que tienes este don para ver esas cosas? Desde niño. Te lo comento porque mi hijo tiene 8 años y desde los 5 años nos comentaba que veía cosas extrañas. Actualmente ya tiene 8, pero ya no nos ha comentado nada. Pero sí, o sea, ¿qué edad tú descubres? ¿Y Desde niño. ¿Cómo lidias con eso, no? Desde niño yo ya lo percibía, desde niño me encantaba meterme en las casas solas, abandonadas, recorrer los pasillos, los lugares oscuros, y entendí que las casas tienen memoria. Tú dejas una casa vacía y la vas a sentir triste, como que la casa tiene cierta memoria. Y muchas veces tú quieres comprar la casa y la remodelaron, pero no sabes qué sucedió ahí. Hay historias muy locas que solo a veces, teniendo la documentación, te das cuenta. ¿Por qué tu hijo ve fantasmas? Te voy a explicar. Porque todos cuando nacemos todos, a la hora de salir, se nos fractura nuestro cráneo. Y los primeros años de nuestra vida hay que cuidar la mollera, porque el cráneo está totalmente abierto. Conforme vamos pasando se va cerrando las suturas craneales, para que me entiendas. Ese cerebro cuando está abierto, hay una gran cantidad de energía, entra, sale, y es cuando los niños dicen, y nos ha tocado a muchos, a lo mejor muchos se nos olvidó, pero es cuando decimos, oye, te está jugando con un amigo imaginario, a lo mejor no es imaginario. Y cuando llegan a crecer,
el cerebro hay veces que no se cierra completamente, o sea, no se cubre completamente. Llegan a quedar unas pequeñas fisuras, a lo que se conoce como tener el cerebro abierto. Por eso hay gente que tiene la capacidad de poderlo hacer. Se puede dar el hecho de que a lo mejor tuviste una fractura por un accidente automovilístico y traes una fractura de cráneo y resulta que empiezas a percibir y empiezas a oír cosas porque tienes el cerebro abierto. Pero no caigamos en el fanatismo de que llegas y que te empiezan a apretar el cráneo, que cerrarte el cerebro, pues esto no es cierto, ¿no? O que el tercer ojo del rabanaba, tampoco. O sea, hay cuestiones científicas. Por ejemplo, hay gente que ha tenido que tener trasplante de hígado. Tú no fumabas y la persona que te dio el hígado resulta que sí fumaba y empiezas a querer fumar. Porque a fin de cuentas, también tenemos hay dos tipos de reencarnación. Está la reencarnación como tal, que esa la compruebo siempre y cuando vaya al lugar y tenga los documentos adecuados. Me llamaba Pedro, viví en el año de 1800 y tantos, morí en tal lado, así, y me voy al lugar a buscar la tumba. Como también está la reencarnación genética. Tú tienes genes de tus tatarabuelos y te vas más para atrás. Entonces ha habido gente que toca la guitarra impresionante y dice, oye, es que este cabrón, ¿de dónde sacó el don? Y empiezas a buscar y resulta que su tatarabuelo tocaba la guitarra. Entonces vienen los genes y es la reencarnación genética. Son cosas científicas. Gracias. Ok. Oye, una pregunta. Obviamente me queda claro que tienes un temple fuerte para hablar por estos temas, ¿no? ¿Cómo te proteges espiritualmente? ¿Chamán, bruja, sacerdote, cruces? Mira, yo creo que ya es mi carácter. Una vez en cuate. Oye, ¿cómo te proteges? Me protejo. No, ya es mi forma de ser, es mi carácter. Una vez hubo un panel donde había muchos brujos y que mataban, jalaban al muerto, y ya sabes, todo este rollo. Y dije, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Júntense todos ustedes, llamen a todos sus pinches muertos y que me maten. Nunca pasó absolutamente nada, ¿me explico? O sea, hay gente muy astuta, eso me queda claro, muy astuta. Tu lenguaje corporal, ese nadie te lo va a quitar. Tu forma de moverte, tu forma de actuar. Yo tengo eso también, me gusta mucho leer el lenguaje corporal. Entonces me da, ya sé si eso no es, me explico, pero ya es parte de mi carácter. Pero mi carácter es fuerte, sí es fuerte, pero nunca he sido majadero, vamos, o sea, nunca he sido de las personas prepotentes o que trate mal a la gente, porque pues digo, la neta, yo vengo desde abajo, a mí nadie me regaló nada, yo vengo desde abajo, y jamás he perdido los pies que se hayan elevado al hombro. ¿Algún día, en el momento que usted supo de que sentía, ha sentido alguna posesión con usted? No, que yo haya sentido la presencia detrás de que algo pudiera estar, no, porque no, en el momento el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces no es lo mismo que estés atemorizado a que digas ya voy sobre de ti y entonces ya la estructura cambia, ¿me explico? Entonces en ese sentido no. Un último. ¿Algún efecto paranormal que hayas vivido ha provocado en algún problema de salud? Por ejemplo, a lo mejor un preinfarto o a lo mejor, no sé, alguna cuestión física. Trato de cuidarme físicamente. Voy a cumplir ya 62 años. 61 años ya cumplo. No fumo, no tomo. Duermo bastante bien. De repente voy al gimnasio. O sea, procuro llevar una vida sana. Y pues yo creo que eso es lo que siempre he llevado. O sea, no llevo una vida alocada, ¿me explico? De los santos, de la fiesta.
No, realmente vivo una vida muy, muy tranquila. ¿Estás seguros? Aparte de agradecerte, Carlos, recordarles que el libro está a la venta, aquí atrás. La compra de un libro se les va a regalar un póster y para que se lo puedan llevar autografiado por el autor, para que lo puedan tener. Y pues nada más decirles que sí me dijo que hay un piso donde en particular... Nada, no es cierto. Carlos, querido Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado venir con nosotros, a venir a platicar con los compañeros, a platicarnos sus experiencias. Felicidades por ser el libro más vendido en la historia de la industria editorial de este país. Muchas, muchas felicidades. Y te entregamos un pequeño pero humilde reconocimiento, pero de muy, muy, muy sincero, de parte del titular de la unidad, el licenciado Omar Monroy. La Secretaría te entrega este reconocimiento por haber estado ahí con nosotros y haber compartido. No, es que esto para mí es muy importante porque pues, ya tengo una carrera, he hecho muchos libros, he producido cine, teatro, televisión, he trabajado en Discovery, History Channel, fundé el canal Infinito hace muchos años y yo siempre, fue la plática que tuve, digo, se me hace increíble que nunca Cultura me haya invitado a algo. Y eso para mí es muy, muy especial y muy significativo porque pues creo que empieza a ser una apertura importante y la cultura, a fin de cuentas, hay mucha gente muy talentosa, la cual tiene el derecho de ser escuchados y la obligación de ustedes de darles ese impulso, que eso es importante. Muchas gracias. Tomar lejos.